Diputados en el Congreso han presentado un dictamen de la reforma electoral del presidente López Obrador. La oposición, ¡oh, sorpresa!, anticipa voto en contra. Pues esto no va a pasar, hombre. No hay manera de que esto camine, no hay manera de que esto transite. El documento finalmente fue entregado a los integrantes de las comisiones. Creo que tenemos una copia, ¿no? No sé cómo la podríamos subir. Son más de 1,000 páginas y son casi 1,000, sí es cierto, son 973, creo, 973, una cosa así. La mayor parte es paja, y la exposición de motivos, ya sabes, se avientan un par de novelas, y ya después vienen ahí algunos cambios que sí tiene que ver con lo del congelamiento de los consejeros, etcétera. Ayer se estuvo moviendo mucho en los medios políticos, en los medios periodísticos este asunto. Escuche usted a Leonel Godoy, él es de Morena y obviamente va con todo por la reforma electoral, que a final de cuentas, insisto, va a ser muy difícil que pueda llegar a pasar. Escuche. Estamos a tiempo, hagamos una propuesta, la oposición, veámosla, vamos a debatirla y ojalá salgamos adelante. Si no, pues nos vamos a ver las caras en una reforma legal, constitucional. No vamos a cometer ningún error porque ya lo anunciaron, lo van a impugnar y además ya sabemos, son los campeones de las impugnaciones. Nos vemos la semana entrante y la misma semana nos vemos para la reforma legal. Bueno, esto dice Alejandro Moreno, que ahora sí no van a votar con Morena, dice. De manera firme, de manera categórica, de manera contundente y definida señalo que el PRI no aprobará, no respaldará ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro país ha construido. Tengo en la línea, como todos los jueves, a Ezra Shabot. Un honor tenerte, querido Ezra, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás? ¿Qué lees en esta discusión que parece estar condenada al fracaso, pero eso sí, a harta grilla? Buen día. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Bueno, pues estamos ante una situación que no tiene que ver fundamentalmente con temas, digamos, legales, porque sabemos que esto no va a pasar, sabemos que esto ya es parte de una negociación fracasada. Pero se trata fundamentalmente, Luis, de un ejercicio de confrontación. Es obvio, lo que finalmente llega ayer a comisiones es básicamente la propuesta del presidente, algunas pequeñas modificaciones, pero pues, se trata fundamentalmente, y lo dice ahí textualmente la propia reforma, de suprimir al INE. Así dice, suprimir al Instituto Nacional Electoral y crear otro instituto con las características que ya hemos mencionado en un sinnúmero de veces, donde pues de lo que se trata es de reconstruir la vieja Comisión Federal Electoral, básicamente un instituto dependiente del gobierno con modalidades extremas de elecciones de consejeros, de desaparición de organismos locales, de tribunales federales, de básicamente de una noción centralista de lo que sería la organización electoral en el país para tener el control de lo mismo. Y otra vez la desaparición de los diputados uninominales. Volvemos al mismo, hay una confusión ahí, desaparecer los diputados de mayoría y volverlos básicamente todos plurinominales, o sea, de representación proporcional con listas estatales bajo control, por supuesto, de líderes partidarios y en este caso, pues básicamente de un control central. ¿Por qué esto en este momento, Luis? Pues por una condición política muy clara. El presidente de la República ha decidido echar a andar la maquinaria propia de la campaña electoral y la bandera es esa, la bandera es acabemos contra el INE es básicamente el instituto que impide o impediría el triunfo electoral de Morena y por ello es necesario sustituirlo como tal. Se da, ¿por qué mandarlo a comisiones el miércoles en ese momento, sabiendo que no va a pasar, que se van a ir por una reforma legal que pues a todas luces sería anticonstitucional, pero que pues la mandan como mensaje, más que nada, como bandera para poder cerrar el círculo de lo que sería una elección en 2024, donde si la ganan, pues entonces será a pesar del INE, y si la pierden, entonces pues será básicamente cuestionada bajo el principio de que el INE no es una instancia legítima.
sistema. Y esto, digamos, como corolario de lo que sucederá el próximo domingo, de una manifestación que el presidente ya cambió básicamente la señal original, que era pues para apoyar precisamente la reforma electoral, y la transforma finalmente en una movilización destinada fundamentalmente al apoyo que necesita su gobierno, es decir, una especie de banderazo de salida para los 2 años, los 2 últimos años de gobierno. Siempre los 2 últimos años ponen nervioso al titular del Ejecutivo, son los años de la transición, de pérdida mayoritaria de poder, y más aún cuando el escenario político se complica con la posibilidad de rupturas dentro de Morena, el juego de Ricardo Monreal, los otros candidatos queriendo aparecer, y bajo el rubro muy claro de un presidente de la República que empezaría a perder poder de forma significativa en este proceso de campaña electoral. Esta combinación de reforma electoral que será fundamental para echar a andar la propia campaña de Morena hacia el 2023, Estado de México, 24 el propio gobierno federal, es, digamos, el acicate que tienen los grupos políticos en Morena, el elemento que los va a unificar bajo un mismo lema: reforma electoral, que implica el reconocimiento único de una autoridad electoral o elegida por ellos fundamentalmente, o desconocida o cuestionada bajo el principio de lo que será un INE que entrará independientemente de lo que suceda en el año entrante con la elección de nuevos consejeros, tendrá un cuestionamiento por parte del gobierno a partir de los próximos procesos electorales. Este es el juego político: campaña electoral, por supuesto, reafirmación del poder presidencial que se da a partir de la propia manifestación o concentración política del próximo domingo, y polarización total. O sea, somos nosotros, diría el gobierno, dirían los grupos que lo apoyan, en contra abiertamente de la otra parte, la parte que marchó una semana antes, que cuestionó, de una oposición que se opone a una reforma electoral, y esas serían las bases de una confrontación política en donde no hay lugar para puntos intermedios, no hay lugar ya para cualquier tipo de arreglo, Luis. Oye, Ra, escuchaba algunos argumentos, algunos comentarios, etcétera, mesa de café, lo que quieras. Me llamó la atención algo que dijo una persona en algún momento, y dice, señala, es que es como un presidente o como un gobierno, más allá del presidente, que obviamente encarna muchas de estas cosas, pero es como un gobierno marchando contra ciudadanos. ¿Cómo lo ves ahí? Esto, pues, bajo la definición de que los ciudadanos serían básicamente la oposición, o que el gobierno sería una especie de masa controlada. No sé si me cabría esa definición de gobierno contra ciudadanos. Lo que es cierto es que finalmente el gobierno decidió que los grupos que lo apoyan son los grupos legítimos, no son acarreados, no son miembros de partidos políticos, son el pueblo, ese conglomerado homogéneo que es el pueblo, y que lo finalmente, así definido por el propio López Obrador y Morena, los apoya ciegamente. Y la otra parte que se define o se autodefine como ciudadanos, como hombres digamos, plurales, que no coinciden en proyecto político, que no coinciden en formas de pensar, pero que tienen un denominador común, que es defender la pluralidad. Es algo muy sencillo. PRI, PAN, PRD y la clase política en general había llegado al acuerdo de que la democracia era la posibilidad de alternarse el poder. Morena y sus aliados llegaron a la conclusión, una vez que llegaron al poder, que eso no es legítimo, que ellos llegaron al poder para quedarse. Para eso tienen al pueblo, y el resto, ciudadanos o no, no tienen la validez, no tienen la legitimidad ni el derecho de poder sustituirlos, y por ello son cuestionados, por eso son declarados como personas, pues ahora sí que
non gratas para la sociedad mexicana, independientemente de que pertenezcan a ella. Esa es la polarización, eso creo que es un error, y si finalmente ese es el enfrentamiento, pues sí vamos a ver un 2024 muy difícil de procesar en una democracia mexicana que sí, sin duda, Luis, está en peligro, en un gran peligro para poder sostenerse en los próximos años, Luis. Las democracias que se comen a las mismas democracias, al parecer, porque, bueno, pues ellos están argumentando esta cuestión. Lo he escuchado mucho, lo he escuchado en mesas de debate también. Somos la mayoría, somos los que más tenemos el 60, el 70%, pues ahora vamos contra el 30% que no está con nosotros. Así es, finalmente es el regreso a un modelo hegemónico, al modelo que pues asume que tiene la mayoría y por lo tanto tiene la verdad absoluta y no tiene por qué competir en igualdad de condiciones contra aquellos a los que supone pues básicamente inferiores o ilegítimos, Luis. Gracias, Ezra, un gusto tenerte aquí en este espacio y te seguimos siempre en @EZChabot. Gracias. Gracias, buen día a todos, Luis.